La verdad que estar conociendo este tipo de culturas, como ustedes lo mencionan, a veces pensamos que el cine en Sudamérica y en Centroamérica, pues es muy parecido y que todos tienen como esta misma historia donde resurgen y tienen su época de oro y luego vuelven a resurgir, pero la realidad es que te vas topando con países que lamentablemente, pues unos sufren más que otros en temas de industria de cine, ¿no? Ujú. Sí, fíjate que son cines que tienen como puntos en común y también tienen como sus diferencias, ¿no? Ahí creo que está lo interesante ahora que pudimos ver esta parte del cine brasileño, conociendo un poco de cine mexicano y explorando un poco pues el resto de los países que van a venir en la temporada, pues se vuelve como muy interesante jugar con esas similitudes y esas diferencias, sobre todo a la hora del producto terminado, ¿no? Tú estás hablando también pues, la parte de cómo vamos a lograr como país despegar, tener una industria, etcétera, etcétera. Y creo que ahí, no sé, en particular el cine uruguayo ha pasado por cosas muy complicadas, ¿no? Para que el cine se logre, pero curiosamente también a la hora de revisar esa cinematografía, puta, te encuentras con cosas interesantísimas, ¿no? O sea, a mí me ha sorprendido de verdad el poco cine que he podido ver gracias a este ejercicio. Pues nada, me he encontrado con cosas interesantísimas, ¿no? Que ya las iremos comentando aquí. Claro. Y a mí me pasó mucho que también no dimensionas eh, que sí en tiempo atrás se ha hecho, pensarías que es poco lo que se está haciendo, porque justamente, pues, bueno, quizás a nosotros acá en México tampoco no es como que te lleguen tantas producciones uruguayas, ¿no? Entonces, si no, ahora sí que como quien dice, si no eres un cinéfilo, ahora sí que un devorador de cine, no te vas a, no piensas tanto en voltear a ver el contenido del país, ¿no? Como creador de cine, ¿no? Entonces a mí me pasó mucho que justo en la búsqueda de historia dije, ah, chis, o sea, si vienen haciendo cine, pues como en la historia viene que es a partir como creo que del siglo XIX, que se empezaron a hacer como, bueno, empezó a producirse películas del cine uruguayo. Y yo dije, ah, no, pues a mí me parecería que es más actual, eh, ahora sí que las películas que se ven haciendo, y no, pues la realidad es que no. También tiene su historia. Quizás como dice Miguel, el profe, no es como, ahora sí que por las barreras que tienen, no piensas que van porque siempre medimos las películas al momento que te llegan por el éxito que tienen, ¿no? O por una taquilla o algo así. Pero en este caso ya buscando, pues te das cuenta que sí hay cine de calidad y pues es parte de las películas que vamos a traer aquí. Mira, francamente yo no encontré mucha información, pero lo poco que pude ver, entiendo que empezó temprano como todos los cines, o sea, arrancaron los Lumière a difundir y pues no sé, hubo casos como el de México, pues que se dio en grande a través de las vistas, ¿no? Ujú. Pero entiendo, por ejemplo, que el cine uruguayo comienza con, pues con el cine de casa, o sea, con el cine en el que la gente que estaba interesada conseguía su cámara y empezaba a filmar, o sea, a su familia, etcétera, etcétera. Y en realidad eso es lo que se tiene. Y una disculpa si no podemos investigar un poco más, pero eso es lo que se tiene como el inicio del cine de este país, ¿no? El cine casero que después se va complicando, ¿no? Empiezas a hacer unas tomas de la familia y poco a poco se empieza a editar y empieza a haber una narrativa y esa narrativa después se va combinando y se va am, perfeccionando, por así decirlo, ¿no? Pero pues sí, en realidad es triste esa parte, ¿no? Sí, bueno, yo por ahí sí logré como rescatar algunos datitos. Sí, sí, como lo mencionan, o sea, es bien complicado encontrar, bueno, se me complicó mucho el tema de buscar
qué había empezado con el Sí, cine las más uruguayo. viejitas. Sobre todo porque como que ni ellos tienen esta recopilación, pues de filmoteca como tal, ¿no? O sea, como que unos dicen que empezó en tal fecha y luego otros dicen, no, la realidad es que empezó en tal fecha. Entonces, como que ellos mismos como que se pelean esos años. De hecho, sí, por ahí algún dato, ¿no? Que mencionan en que se han anunciado como la primer película uruguaya que muchas veces, o tres, cuatro veces, ¿no? Y eso es un fenómeno interesante también, ¿no? Pues es que, y dicen que, pues, bueno, justo del siglo XIX, pues la primera película creo que fue como en el 1900 La y primera algo. película de todo el Ajá, 1896, si no me equivoco. Sí, fíjese todavía más atrás. sí, ujú, sí, A ver, ujú. o sea, sí, sí, como mencionan, más o menos son esas épocas. Pues se supone que Uruguay nace su cine de alguna manera, por llamarlo nacional, aunque muchos no lo, no lo tienen como en esa perspectiva. La cinematografía nace totalmente dependiente de 1896 a 1919. ¿Por qué? Pues porque dependen de proveedores franceses. Mm. El problema fue que comenzaron trayendo cinefotógrafos de otros países para pues hacer documental y empezaron a traer filmes también de Buenos Aires. Y así es como empieza a Uruguay a llegar una oleada de inmigrantes, de cinematográficos, que hace que pues los técnicos y los camarógrafos de ese país pues decidan retirarse y no regresar al cine, ¿no? Ujú. Y pues la consecuencia era que no existía pues el cine nacional, ¿no? Porque cada quien llegaba con una perspectiva diferente, pero pues desde su país de. O sea, llegaban tantas personas con, bueno, en este caso de Francia, Argentina, con conocimientos en cine, y quiero pensar que se fue haciendo como un mix que no daba una identidad al cine uruguayo como tal. Y que posterior sucede, me imagino, lo que comenta el profe Aldo de que se empezó a hacer cine muy de casa, muy con los problemas sociales que se viven en Uruguay, que de hecho yo lo noto muy parecido hasta como con una problemática social de Latinoamérica, porque lo vimos bueno, le hay una similitud mucho a lo brasileño, ¿no? Que una base es los problemas económicos que que tenemos acá en LATAM, ¿no? A diferencia de Europa. A ver, en 1896, de 1896 a 1919, no se generó ninguna producción nacional, o sea, todo fue hecho por Ok. Tener un capital directores, extranjero. ajá, extranjeros. Luego vienen los años 20 y parte de los años 30, pues ahí es cuando se logran producir los primeros 5 largometrajes, eh, a la cual la época se le llamó Nosotros somos nosotros. Ok. Porque ahí es donde decía Aldo, ya viene la que dicen ellos que es la primera película como tal del primer film uruguayo, que se llama Almas de la Costa, hecha por Borges en 1923, Ok. Wow. con Antonio Borges, que fue como el pionero del cine uruguayo. Ujú. Eh, en esta época de Nosotros Somos Nosotros, de 3 de esos 5 son producidos por sociedades de beneficencia que hacían película para recaudar fondos y generar obras sociales. Es decir, pues no había recuperación Sí. de pues, de esa producción, ¿no? No se Y lucraba tanto con el producto para que te diera una ganancia a ti como, como director, ¿no? O sea, simplemente hacías tu producto y no era como que esperabas tener o recibir una entrada de dinero, ¿no? pues es que era lo que se dedicaba a esa asociación, o sea, realmente no lo veían como una industria, o sea, era Solamente más era como un crear. tema social, ajá, sí, era como más un tema social. Y ya hasta como industria se ve en los años 30 que empieza la dictadura de Gabriel Terra y ahí es donde se instala un estudio de rodaje y ahí es cuando el cine se piensa y se visualiza como industria. Eh, ¿Eh?
con este personaje de Gabriel Terra, que fue el dictador, hay 4 filmes que reflejan lo que pasaba en ese momento en el país, pero dicho por ellos, dicho por los uruguayos, y cinematográficamente decían que eran muy malos y que nadie los vio. Ujú. Sí, seguro. Entonces, pues así pasan los años y el cine uruguayo, Pero pues también, bueno, a mí me da una duda a mí, como que en la historia, ¿no será nada también como por una cuestión de que a lo mejor, porque quiero pensar que también eran sobre un contexto medio político, porque me imagino que también se estaba creando a la par de lo del problema político y social que tenían en el país, ¿no? Y quiero pensar que si, digo también, como dice el profe, una disculpa ahí como que en cuestión de la historia, no conozco mucha historia de Uruguay, pero posiblemente me sonaría que tanto esa dictadura como empezando eh, lo que es el arte o introduciendo el arte del cine en Uruguay, pues al final del día, como en todos los capítulos que hemos tocado, y que van en contextos de ese tipo de alzar la voz, me imagino que si sacaban a lo mejor algo referente a la política, pues si incomodaba a este personaje, pues de por sí iba empezando, pues mejor los quitaba si la gente ni se enteraba, ¿no? Quiero pensar que va por ahí. sí, o sea, los films que salen y que se reflejan en ese momento son de tinte político militar, pero reflejaban lo que sucedía en el país, o sea, no había como tal una O censura, censura, sí, o sea, no, órale. no existía, sin embargo, pues la gente simplemente pues, no los veía. ¿No crees que también están como cegada la sociedad por el personaje del presidente, ¿no? Porque hay gente que también es muy fanática. Dice, no, están hablando mal de mi presidente, ¿no? Y también ellos como por sí solos decían, no, pues no hay que verlo, ¿no? Porque va en contra a lo mejor hasta de mi Pues, creencia. ¿sabes qué? Yo lo veo más como un fenómeno en el que, por ejemplo, nos sucedió aquí en México por muchos años, porque teníamos el cine norteamericano así como muy pegado, que simplemente lo rechazas, ¿no? Simplemente dices, "Ay, ¿yo qué chingados voy a ver una película mexicana? No, yo prefiero ver a los Minions o a Adam Sandler y lo rechazas categóricamente. Probablemente en ese momento, o sea, no había una competencia contra otra cinematografía tan espectacular como la que tenemos en Estados Unidos, pero probablemente la gente decía, no me interesa, o sea, yo Sí. prefiero el fútbol, prefiero cualquier otra cosa a ver cine uruguayo, ¿no? O sea, voy a gastar 1 hora o 2 horas de mi vida en ver una cosa ahí que no me interesa. Yo creo que más bien va por ahí, ¿no? Claro.